La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Osiris de León, geólogo, ambientalista, comunicador, el hombre más solicitado en los últimos 3 días por todos los programas de radio, de televisión, de internet, de las redes. Te ves sentir muy bien, cansado, pero muy bien, ¿verdad, Osiris? De acuerdo contigo, Ramón, ciertamente. Gracias por esa hermosa presentación. Cansado, pero satisfecho de aportar un granito de arena a la información, a la orientación. Cuando hay situaciones preocupantes, Jacqueline, hay cualquier cosa que amenaza a la sociedad quiere escuchar una orientación. Y tú lo has vivido, todos lo hemos vivido, cuando alguien te llama y dice, tengo un problema, ¿qué hago? Entonces, el que no domina mucho la complejidad técnica del tema meteorológico, no sabe si el huracán va a pasar por su casa o no. O que su mamá vive en tal campo y va a pasar por allá, ¿qué va a hacer? Va a ser viento, va a ser mucha lluvia, se va a inundar tal zona. Dime, yo quiero avisarle a mi mamá, a mi tía, a mis hermanos. En días pasados me llamó un empresario, amigo de ustedes y amigo mío, muy conocido, me voy a reservar el nombre, porque circuló por las redes sociales que en las próximas horas iba a ocurrir un gran terremoto devastador, que iba a destruir, y él, al recibir esto por correo, y lo recibe por diferentes vías, déjame ver, dice, sí, estoy preocupado, porque mira, mi hija vive en tal sitio, en tal piso, mi hijo vive en tal otro sitio y en tal piso, y yo vivo en tal sitio, en tal piso, ahora estoy yo preocupado por los hijos míos y por mí. Exacto, ¿me bajo de aquí o qué hago? ¿Entiendes? Entonces es la pregunta y la gente busca orientación. Y eso pasa, Ramón, Jacqueline, pueblo dominicano, cuando hay un fenómeno meteorológico. En este caso, estábamos hablando de un huracán particular, que tú no tenías experiencia en huracanes de ese tipo, ni Jacqueline, ni yo, ni meteorología, ni Cuba, ni Puerto Rico, ni Jamaica, ni nadie. O sea, nunca en el Caribe habíamos tenido un huracán con vientos máximos sostenidos de 298 kilómetros por hora, que son 185 millas por hora. Estamos hablando de un monstruo. De hecho, anoche yo mostraba en la televisión, en un programa de participación, miren el tamaño de José, que está aquí a la derecha, y miren el tamaño de Irma, que está aquí a la izquierda. José es el tamaño normal de un huracán, que es categoría 3, ya casi en categoría 4, porque hoy tiene 201 kilómetros por hora, así que fácilmente ahorita te llega a 209 kilómetros por hora y ya hay que declararlo categoría 4. Si con 8 kilómetros más que suba, ya hay que declararlo categoría 4. Y esto era un huracán chiquito, y esto es un tamaño como 5 o 6 veces más que este. Fíjate que va por allá, ya está al norte de Holguín, y todavía que está lloviendo. Ok, Osiris, tenemos el fenómeno de Irma, de Katia y de José. 3, sí. Es decir, ¿es normal que hayan 3 huracanes activos en el Atlántico? Para el mes de septiembre sí, ha ocurrido otras veces. Ya has tenido 4 huracanes en la misma zona. Y en el Pacífico también. Entre la costa de México y la costa de Japón, en el Pacífico, tú has tenido 4 y 5 huracanes. ¿Por qué? Porque el huracán, Jacqueline, no es más que un recolector de vapor de agua. Y en esta época del año siempre se produce mucho vapor de agua. ¿Todo lo que ocurre en un huracán es malo para el medio ambiente? No, todo lo contrario. Es bueno. ¿En qué sentido es bueno? Limpio, ¿verdad? El huracán representa el equilibrio ecológico en la zona intertropical. Te transporta polen, te transporta semillas y te transporta agua. Hay regiones que solamente reciben agua cuando viene por el huracán. Te voy a poner un caso particular, distante de nosotros. El monzón en la zona de la India. Hay ocasiones donde el monzón mata a 250,000 personas por viento e inundación. Pero ¿sabe qué ocurre? La gente está ya orando permanentemente para que venga el monzón, porque es su época de cosechar arroz. Y entonces, si no hay monzón, no hay producción de arroz, y temen que 1.300 millones de hindúes puedan morir de hambre. Y en el caso de República Dominicana, los beneficios ecológicos de Irma, ¿cómo lo podemos ver o medir? Mira, Irma, por suerte, para ti, para Ramón, para mí, para todo el pueblo dominicano, al chocar con las islas del Caribe Menor Norte, San Bartolomé, San Tomás, San Croix, San John, al chocar en esa área, se desvió unos 3 a 4 grados. No se debilitó, se desvió. No, nunca. Pasó por aquí categoría 5. Pero esa isla no tiene muy grandes montañas. No, pero cualquier mínima desviación de 2 grados, de 3 grados, aquí, cuando tú lo proyectas acá a una distancia de 300 kilómetros, te puede representar un arco de cerca de 100 kilómetros, que fue lo que ocurrió. Si tú tomas la trayectoria de antes de ayer, que venía oeste-noroeste, la proyectabas hacia el oeste, te iba a pasar
por encima de San Juan, Puerto Rico, el ojo, por encima de San Juan, no el campo nuboso, el ojo. Y cuando tú proyectabas ese ojo, te tocaba la provincia de la Altagracia, arriba en el borde, en Miches, te tocaba la bahía de Samaná y te tocaba entonces la zona inmediatamente de Nagua e inmediatamente al sur del río. ¿El ojo de Irma pasó por República Dominicana? No, el ojo de Irma pasó a 125 kilómetros al norte de Río San Juan y de Puerto Plata, por suerte. Nosotros nunca estuvimos expuestos a vientos huracanados, estuvimos expuestos a vientos de tormenta. Los vientos de tormenta son los vientos inferiores a 119 kilómetros. ¿Qué fue lo que se dio en el norte? Sí, en el norte. Aquí tú recibiste unos ligeros vientos que eran como de onda tropical o de tormenta tropical. Osiris, pero cada vez los modelos meteorológicos son más exactos. Sí y no. Y te voy a explicar por qué. Cada día hay más información y los modelos son más rápidos y almacena más información. Un modelo no es más que un algoritmo matemático que toma toda la información histórica de los huracanes de una zona, entonces con eso hace una simulación matemática, lo divide en infinitos elementos, lo que llamamos la teoría de los elementos finitos o de las diferencias finitas, lo divide en millones de segmentos y con eso traza una trayectoria. Esa es la trayectoria promedio. Es como una encuesta que tú hagas en el país y tú muestres a todo el mundo, entonces con eso ya tú dices, bueno, fulano tiene tanto y se hizo una encuesta precisa. Ahora, ¿qué ocurre? Esa modelación está partiendo de los datos históricos y los datos históricos dependieron de las condiciones de presión, temperatura y flujo de viento del pasado. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que tú tienes un fenómeno cualquiera como Irma o como José ahora, tú puedes tener condiciones de presión barométrica ligeramente distintas o en el área vecina, puedes tener condiciones de temperatura distinta y puedes tener flujos de vientos distintos, que son los tres factores que se articulan en un solo componente y te van empujando ese fenómeno meteorológico. Es decir, tú puedes salir para Santiago y tú vas bien, pero se te pinchó una goma en La Vega y tuviste que desviarte a buscar un lugar donde reparar. Eso puede hacer el ciclón. En cualquier lugar puede encontrar un obstáculo y ese obstáculo entonces le desvía un poco y ya se sale de ese modelo de trayectoria. Casos como Harvey, que se estacionó durante días en la costa de Texas. ¿Eso es normal? ¿Lo predijo el modelo? Harvey es un resultado de sumas vectoriales. Un viento que viene del este hacia el oeste y que él va en condiciones normales. Y supone, en lenguaje figurado estoy hablando, de que él no va a encontrar obstáculos. Pero ahí en el Golfo de México hay una corriente de viento que baja del sur, atraviesa la península de Yucatán ahí y empuja, pero tiene otra corriente de viento que viene desde el Pacífico y que cruza la parte norte de México y viene hacia el Golfo de México, que es lo que llamamos el jet stream, la corriente en viento, esa corriente fluida que empuja. Que provoca los zarandeos de los aviones. Exactamente, entonces de repente hay tres componentes vectoriales de viento que están compitiendo por un mismo espacio y el viento predominante en un momento determinado, ese es el que se impone por resultante vectorial. Y por eso quedó estacionado. Claro, se te queda ahí, se mueve para acá, luego sale para atrás, tú dices, pero ven acá, pero ayer iba hacia el noroeste y ahora viene en dirección contraria. ¿Qué pasó? Dice, el viento ahora le está empujando porque al entrar a tierra adentro perdió fuerza y al perder fuerza el otro entonces ahora termina con una fuerza mayor que la que él tiene porque está debilitado, entonces lo hace retroceder. Eso es lo que explica otro fenómeno en Centroamérica que han dado la vuelta. Mitch te duró 15 días ahí. Mitch fue catastrófico en Centroamérica porque se quedó dando vueltas, porque hay una corriente de viento que viene de aquí, de la zona del Caribe, hay una corriente de viento que viene del Pacífico y hay parte de ese componente del jet stream. A veces hay mucho vapor de agua que viene del Amazonas, cruza por la zona de Colombia y Venezuela y entra en esa franja. Entonces de repente tú tienes muchos componentes en una misma área y esos componentes entonces terminan empujando en diferentes direcciones y eso puede hacer que un huracán termine estacionario porque hay una competencia. Es como tú estar metido en un tapón en la carretera. Tú dices, bueno, pero yo no tenía en mi agenda que viniendo por aquí, por la autopista Duarte, me iba a encontrar un tapón en Pedro Brán.
o por un accidente de tránsito, o por un semáforo dañado, o por una obstrucción en la vía, o por un accidente. Dice, esto no estaba en mi agenda y te retrasa. Eso le pasa al huracán. El huracán teóricamente debe ir en una dirección a una velocidad normal, siempre y cuando no encuentre vientos contrarios. Es decir, tú vas nadando bien siempre y cuando la corriente esté a tu favor. De repente tú venías por el Osama, pero al llegar a la confluencia con el Isabela, te entró una corriente de agua del Isabela que te empujó para el otro lado, y por más que tú trataste de irte allá a la derecha, la corriente que te entró del Isabela te empujó para la izquierda, por buen nadador que tú eres. Eso le pasa al viento del huracán. Él va en una dirección, pero de repente llega a un lugar donde hay una corriente de viento que viene perpendicular o que viene oblicua, le empuja, entonces él comienza a girar, pero más adelante se encuentra otra corriente de viento que viene en otra dirección, le empuja para otro sitio, y eso es lo que va provocando a veces erraticidad en la dirección, o que se te quede un tiempo en una misma zona por las condiciones muy particulares que se están dando ahí en ese lugar. Qué interesante, que mucho estamos aprendiendo. Nos vamos a comerciales, volvemos en unos minutos con Osiris de León, que todavía falta mucho de hablar de este tipo de fenómenos. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el ingeniero Osiris de León, geólogo ambientalista y comunicador. Osiris, muchas preguntas al respecto. ¿Por qué huracanes como Irma tienen más intensidad, más fuerza en el agua, sobre el agua, que en la tierra? Porque están obligados a hacerlo así. El agua genera el vapor por efecto de radiación solar, y ese vapor es el combustible del huracán. Siempre que un huracán entre tierra adentro, deja de recibir vapor de agua, y baja un inmediatamente poco. se fortalece. Siempre que esté en agua caliente hay mucho vapor de agua. Siempre que esté en agua fría hay poco vapor de agua. Por ejemplo, Irma, mientras estuvo en la franja de aguas calientes, por la latitud, estuvo siempre en categoría 5. Irma ya en la madrugada de hoy entró en aguas más frías. Recuerda que el trópico está limitado por la latitud 23.5 grados norte. De ahí para abajo es que es caliente, y se va calentando más hasta llegar a la latitud 0, que es el Ecuador. Te vas moviendo hacia el norte, vas entrando en zona fría. Entonces ya entró en aguas más frías, comenzó a perder vapor de agua, ya es categoría 4. Okay. Si llega a Miami en categoría 4. 4. Ok, Osiris, otra pregunta. Mucha gente, cuando yo hablar de la intensidad y el poder de Irma, inmediatamente rememoró lo que pasó en la República Dominicana en 1979 con el huracán David. Así es. Y decíamos, bueno, vamos a tener otro David. La comparación entre uno y otro fenómeno, ¿cuál fue? ¿Y qué papel jugó, según tu opinión, los medios de comunicación y los organismos de socorro del país? Mira, hoy día hay una gran diferencia con el año 79. Hoy día hay muchos satélites que no estaban orbitando la Tierra en el 79. Entonces, esos satélites te permiten actualizar. Por ejemplo, yo utilizo aplicaciones que automáticamente me actualizan la posición del ojo cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos yo sé exactamente dónde está. Tú no tienes que esperar parte del Yo no tengo National que esperar Hurricane parte del Center. meteorológico de nadie, ni del Centro de Huracanes de Miami, ni de la Organización Meteorológica. ¿La prevención influye? Claro. ¿Qué papel juega? Influye no en la fortaleza no en del el huracán, fenómeno, pero sí en el programa de protección de la población. Exactamente. ¿Y el programa de protección que se aplique influye en los daños? Sí, influye. ¿Tú sabes por qué? ¿Hasta qué punto? Te voy a poner dos casos. El 11 de diciembre del año 2007 venía la tormenta Olga. Y yo estaba en la Z desde el mediodía y comencé a advertir a la gente. Y las autoridades, de buena fe, porque no voy a decir que fue de mala fe, pensando que iba a ocurrir lo mejor, pero yo pensando que iba a ocurrir lo peor. Siempre hay que prepararse para lo peor. Y te interrumpo. Ahora el país se preparó para lo peor. Pero es mejor tú prepararte para lo peor y que no ocurra nada. Es mejor tú sacarle una póliza de seguro a tu auto y que nunca te choquen. Y tú no te disgustas en diciembre cuando la póliza venció sin accidente. Ah, pero perdí mi dinero. Tú dices, no me pasó ningún accidente. Qué bueno que no me pasó. Entonces, qué bueno que Irma se fue lejos. Entonces, ese día, 11 de diciembre, yo dije, a medianoche, la presa de Tavera va a recibir una crecida pico. Porque Olga va a pasar sobre la cuenca de la presa de Tavera, que está articulada con la presa de Bao, a través de un canal. Entonces, todo el agua que te entrara por el río Yaca del Norte venía a Tavera. Y todo el agua que te entraba por el río Bao entraba a Bao. Pero se convierte en un solo embalse interconectado por un canal.
Por tanto, tú sumas 185 millones de metros cúbicos de agua en Tavera y cerca de 190 millones de metros cúbicos de agua debajo, entonces tú estás dando un volumen de agua casi igual que el volumen de Atillo. Okay. Entonces te actúa Tavera Bao, que es un complejo, te actúa casi igual en términos de almacenamiento de agua que la presa de Atillo, que es la más grande del Caribe, que almacena 400 millones de metros cúbicos de agua. ¿Qué ocurrió? Mientras yo decía eso, las autoridades pensaron que Olga se iba a desviar. Y que si se desviaba, no iba a lloverte sobre la cuenca de Tavera. A medianoche le entró la crecida pico a Tavera, le entraron 5.300 metros cúbicos por segundo y tuvieron que abrir las 6 compuertas. Cada compuerta vierte 1.000 metros cúbicos por segundo. Inundaron a Santiago y murieron 300 personas y produjeron en la agricultura daños por 4.500 millones de pesos. Que pudo haberse evitado entonces. Claro, que pudo haberse evitado. ¿Qué hicieron ahora? El manual de operación del complejo Tavera Bao dice que cuando un fenómeno meteorológico esté a 600 kilómetros del borde oriental de la cuenca de Tavera, la presa tiene que ser bajada a la cota 320. ¿Qué hicieron? La bajaron a la 320, luego la bajaron a la 319 y después de las reuniones en el Palacio Nacional, como Tavera es que siempre le da un dolor de cabeza a los diferentes gobiernos, parece ser que dijeron, mire, todavía bájala más, y la bajaron a la 315. Con Valdesia no pasa eso. Pasó cuando la tormenta Noel. Noel no estaba avisada, no se avisó a través de los organismos de socorro, no se avisó a través de la Oficina de Meteorología, nadie sabía que venía la tormenta Noel. Noel era un fenómeno que estaba en la península sur de Barahona, allá en el Mar Caribe, y de repente Noel cogió un giro extraño. Normalmente debe ir de este a oeste y tomó de sur oeste hacia noreste. Entonces vino pasando por la península de Barahona, por el Valle de Neiva, entró por la zona de Asua, entró por San José de Ocoa, de ahí cruzó a Maimón, Cotuí, Bonao y Bajo Yuna. Entonces provocó un desastre. ¿Qué ocurrió? Que en ese caso de Noel, toda el agua le estuvo entrando al río Nizao. El río Nizao está represado 4 veces: Higüey, Aguacate, Valdesia y Las Varías. Entonces de repente se llenó la presa de Valdesia. La cota máxima operacional de Valdesia es la 150 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces el operador no estaba atento al tema. La comunidad, cuando ve toda el agua y la presa llena, va y le avisa al operador. Le dice al operador que la presa está llena, que hay que abrir. Entonces él va y abre las compuertas, pero él se olvida de que abajo hay un contraembalse que es el de Las Varías. Entonces, ¿qué ocurrió? El golpe de agua que él suelta entra con toda la furia al contraembalse de Valdesia y te daña las compuertas de Valdesia. Sí. Pero además, como no había un plan preventivo, el agua entró por el túnel de Higüey y te dañó una de las turbinas de Higüey. Entonces tú tuviste pérdidas por más de $100 millones y no te enteraste. Ya, sí. Por mal manejo. En daños de turbinas y daños de compuertas. Daños de turbinas y daños... ¿Qué ocurre? Que si tú sabes que el fenómeno va a ser potencialmente catastrófico, entonces tú montas un plan preventivo. Afortunadamente hoy hay un equipo que maneja las presas. Sí, hoy hay un comité. Después de la tragedia de Tavera, de agua, después del 11 de diciembre del año 2007, entonces ya hay un comité que maneja eso. De hecho, tuviste en noviembre pasado que hubo algunos vertidos, pero fue el mal menor. El mal menor. Es decir, se descuidaron un poco, habíamos sufrido una sequía de 3 años. ¿Eso afectó el banano? Todo. Ahí están las fotos todavía, todo el banano inundado. Y las comunidades de la línea del oeste duraron más de 2 meses inundadas. ¿Qué ocurría? Que como habíamos tenido una sequía, 2013, sí, 2014, 2015, estaban racionando la última gota de agua. Entonces, dejaron que Tavera subiera a la cota 326 y en algunos momentos la 326.50. Y eso es muy delicado si viene mucha lluvia. Nunca recibas mucha lluvia en la vertiente norte de la Cordillera Central, en la cuenca del río Jimenoa, y de cuenca del río Bao, la cuenca del río Yaque del Norte, con Tavera en la 326, ni mucho menos en la 327, porque su cota máxima operacional es la 327.50. Entonces tú no puedes verte compelido a tener que abrir la compuerta y generar una inundación si tú no has evacuado previamente a la gente. Mira que ahora la gente de la cárcel de Rafael los evacuaron antes de, por si acaso. ¿Cuándo, Olga? Hubo que evacuarlo con el agua aquí arriba. Entonces ahí donde entra eso de el plan preventivo. Si tú tienes un plan preventivo, tú puedes entonces bajar los niveles de la presa y evitar situaciones catastróficas. Y en este caso se hizo. Por suerte, Irma se fue más al norte. Pero si Irma no se desvía al pasar por San Tomás, San Croix, San John, San Bartolomé, San Martín, hubiese tocado el ojo
la costa norte dominicana, y en este momento no estuviéramos haciendo este programa, porque no habría energía eléctrica en todo el país, no habría antenas paradas, todas las antenas se hubiesen caído y todo el mundo tuviera un plan de emergencia. Osiris, la gente puso playbook en los vidrios, Sí. pero todavía la gente sigue poniendo masking tape cruzado. Sí. ¿Eso funciona? No, el masking tape es un mito. Eso es bueno que tú lo Y digas. aclaro, Sí. el masking tape sí hace una función, pero no la que la gente cree. Cuando tú le pones el masking tape cruzado, si viene un palo tirado por el viento con alta velocidad y te rompe el cristal, evita que ese cristal salga volando como un proyectil y te lastime a ti. Porque si sale disparado a esa velocidad, puede perforar a una persona y la persona morir de una hemorragia. Pero no es que evita que se rompa. Porque, La gente cree porque que evita que se el masking rompa. tape no tiene más fortaleza que el cristal, no es verdad. Ok. Ahora, sí evita, o sea, cuando lo rompe, que salga todo degradado por ahí, salgan todos esos fragmentos por ahí y puedan lastimar a una gente así. Lo rompe y se queda ahí cerca porque lo agarra, pero no es que le da más resistencia. Lo mejor Ahora, es el playbook. Es el playbook, si tú le pones el playbook afuera, entonces el playbook aguanta la carga de viento, porque se trata de una cuestión de carga de viento. Lo que rompe el cristal, en realidad, para que la gente entienda, no es el ciclón como palabra, es la carga de viento que te produce el ciclón, que de hecho, tú que eres ingeniero y tú que eres arquitecta. No, no soy arquitecta. No, tú eres arquitecta. No, Periodista. Ah, yo pensaba que tú eres arquitecta. no. Entonces Lisset. Sí, Entonces debe ser Lisset. Yo pensaba exacto. que tú Ajá. también eras arquitecta. Que vamos a tener que revisar el código de construcción en materia de carga de viento. Después de Patricia en el Pacífico, que generó viento de 325 kilómetros por hora, y después de Irma, que generó viento de 228 kilómetros por hora, tenemos que revisar. Fíjate lo que pasó en San Bartolomé y en todas esas islitas que están por ahí, destrucción total, paredes que se fueron al suelo. Es decir, Sí, que teóricamente el bloque y el hormigón armado resiste el viento. claro, dependiendo de cómo tú lo articulas en la zapata y la cantidad de acero que tú le estás poniendo para aguantar. Entonces, ¿qué ocurre? Recuerda que cuando David hubo una escuelita por ahí por Padre Las Casas que se fue por la carga de viento y la gente que estaba ahí protegiéndose murió. Como cada día vamos a estar teniendo huracanes más fuertes por el tema del cambio climático, vamos a tener que subir la carga de viento a por lo menos 350 kilómetros por hora. En el diseño. En Sí, el diseño. una cosa, Osiris, esta temporada de huracanes está siendo tan fuerte como la del 2005. Y el 2005 recuerda que tuvimos a Katrina y a Wilma, de los más devastadores que hemos tenido. Sí. La tendencia en lo que queda de lo que es la temporada ciclónica, debemos estar pendientes y no bajar la guardia. Sí, mira, Katrina fue terrible, pero no por la fuerza de los vientos, sino por las inundaciones en New Orleans. Y toda esa agua subió, rompió los diques, y los diques entonces soltaron todo el agua y se inundó y la gente murieron 1.800 Y otra personas. vez que se rompieron los diques. ¿Eh? Sí, porque a Se veces rompieron. aquí dicen que se rompieron porque no, pero allá en Estados Unidos se rompieron Se los diques. rompieron los diques, sí, se rompieron los diques. Pero eso le costó el puesto al director de la FEMA, que es la Agencia Federal de Administración de Desastres de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque actuaron con displicencia. Ah, Actuaron con displicencia. Y Ya. quedó demostrado que actuaron con displicencia. Entonces, el daño de Katrina fue por la mucha lluvia y la inundación. Nosotros tenemos que prepararnos para viento fuerte, mucha lluvia y mucha inundación. Porque cada vez Es van a decir, ser más acentuados. sorteamos va a Irma, pero no debemos bajar la guardia. No, jamás. No, pues entonces queda todo el mes de septiembre, que es peligroso. octubre, Y noviembre, de hecho ya hay hasta otro diciembre. fenómeno más atrás de José. Tienes, bueno, sí. Katia, Hay otro José. Ahora mismo la atención está en Irma, que va al norte de Cuba ahora, y José, que está aquí al este de Puerto Rico. Ahora ya pasó Irma, pero todavía siguen los aguaceros. Todavía. Y la lluvia que gente tú comienza a tuviste aquí en la mañana inventar en Santo Domingo, Irma. que se pone, hay un componente de peligro después de, porque Sí. la gente subestima un charquito, Sí. un arroyo, y ahí vienen los No, la problemas. dice el huracán pasó porque ve que va por Cuba, pero el campo nuboso todavía está cubriendo territorio Es decir, que dominicano. todavía no estamos fuera de peligro. No, todavía te cae lluvia. Ah, Eso es el campo entonces, nuboso de Irma. ya. Si tú ves las imágenes del satélite, el campo nuboso está cubriendo todavía la isla Hispaniola. Osiris de León, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón. por Gracias, Jacqueline. ese Gracias. servicio Gracias. público que tú le brindas al país, yendo a todos los programas, e ilustrando y enseñándole a la gente. Tratando de aportar un granito de gran arena, tarea. así como lo hacen ustedes cada día. Tratamos, bendiciones gracias, para todos. Osiris. Gracias, Igual. Osiris. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.